¿Qué tal, banda? Estamos en un nuevo episodio de Mextory, historias random mexicanas, y como cada semana me acompaña KingCat. Olis. Olis. ¿Qué pasó, bebé? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, bebé? ¿Cómo andamos? Aquí con la bebé. Bebecita, bebé. Bebecita. De Metal Gear. Ñom, 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 ñom. Tengo hambre, güey. Ñom, 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 profesional. Ya manché el micro. Bueno, ¿recuerdas en lo que nos quedamos la semana pasada? En la leche Betty. La leche Betty, un horrible episodio, pero hay un episodio en la historia láctea mexicana que es aún más aterrador. Ah, chinga. Llega a niveles, si ubicas el cobalto 60. Sí, güey. ¿Esa historia de las orillas? Sí. Llega a esos niveles o más allá. Ay, no es cierto, güey. Así es. Pinche chismoso, güey. Chismosa tu hermana. Y sí, ¿eh? Entonces... A decenas de kilómetros de su país, Antonio se enteró de la potencial catástrofe de alguna manera. ¿Qué Antonio, güey? Antonio, güey. ¿No es un Antonio? Antonio. Ok. Supo que Irlanda estaba intentando sacar de su país miles de toneladas de leche en polvo potencialmente contaminadas por uno de los químicos que casi nadie había oído hablar, ¿La pipí? pero que en las noticias se referían a él como radiación. No mames, leche radioactiva. Leche radioactiva. Nah, ok. Antonio González, entonces embajador de México en Brasil, se comunicó con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poner sobre aviso al país, a sabiendas de que México era un histórico comprador de leche en polvo del país europeo. De puras pendejadas, güey. No mames. Todo va mal desde aquí, güey. ¿México comprando algo? No creo que sea para el pueblo. ¿México comprando algo tóxico? ¿Cuándo ha pasado eso? Nunca, güey. Nunca jamás. Las fechas no son claras. Según Proceso, dice que esto pasó en 1986. A la verga. Pero la versión oficial dice que ocurrió hasta 1987. O sea, dato vitalísimo. ¿Qué? Ok. Se haya traspapelado o no la alerta, de todas formas, la compra sucedió. México, a través de la Compañía Nacional de Subsistencia Populares, mejor conocida como CONASUPO, compró a Irlanda casi 28,000 toneladas métricas como parte de sus abastos total del año, que ascendió a 200,000 toneladas. Los responsables en ese momento no sabían y no supieron qué hacer con exactitud. No sabían que una exposición que ocurrió en el reactor de la Unión Soviética podría haber dejado rastros atómicos en los finos granos de leche en polvo. ¿Quién vergas pone una lechería No, al lado de esa madre, güey? es que Irlanda, o sea, sí está bien pinche lejos de todo. De Rusia, güey, de la Unión Soviética. Ah, ok. O sea, el pedo es que pues la pinche nube radiactiva viajó por toda Europa. Viajó gratis sin escala. Viajó ¿no? gratis sin escala por Aeroméxico y pues jodió la leche. No mames, qué mamada, güey. Ok. Viva. Viva, viva. Como humanos, somos resistentes a ciertas cantidades de radiación, de forma que científicos y organizaciones de todo el mundo constantemente trabajan en encontrarles cuáles son los límites de la exposición a la que nos podemos permitir. Es lo que te quería decir, güey. ¿Cuánto somos, a cuánta propensos somos a un cáncer, güey? Ahorita llegamos a eso. Ok. Sobre todo la radiación ionizante, aquella que pues se utiliza naturalmente las moléculas para absorber energía del sol y que pues es la que se ha adoptado para los rayos X y la chingada. Ajá, sí. Esta energía ionizante es la principal fuente de cáncer. No mames. Te iba a preguntar, güey. Ya que estás haciendo este pedo de investigación, no sé si sabes algo de qué tiene que ver la radiación con el color, ¿no? ¿Cómo? Es que según yo tenía entendido, güey, cuando el color, la matriz de la luz, llega a cierto punto de que ya no puedes verlo, se vuelve radiación. Creo que tiene... Había oído de eso, pero el chile no entiendo muy bien, güey. Nunca me lo he investigado a profundidad. Es que me lo enseñaron una vez en la escuela y... Ya lo olvidé. No, pues se me hizo muy cagado. Dije, wow, mi dato curioso, ñoño. Para sacarlo al momento. Ah, huevo, sí. Siempre está chido. Ajá. Pero la explosión del reactor nuclear de Chernobyl, el episodio que provocó la explosión accidental de radiación más catastrófica de la que tenemos memoria. Historia. Memoria. Okay, sonar cultos. Ay. Mucho de esto no era bien sabido. En medio de la confusión de los días siguientes, gobiernos enteros, personificados por científicos, comenzaron a trabajar inalcanzablemente para saber cuánto de cesio, estroncio y otros elementos había determinado como no dañinos en alimentos. No dañinos, no mames. Sí, no dañinos, güey. Ajá.
A más de 2000 kilómetros de distancia, la nube radiactiva encontró en el aire su canal natural para su dispersión a lo ancho de toda Europa, hasta Irlanda del Norte. Ahora sí que corrió con el viento. Corrió con el viento, lo que el viento se llevó. Uf. No mucho habría pasado si la nube permaneciera en el aire, pero su recorrido en Irlanda, una lluvia, precipitó con fuerza acumulando radiación en la tierra y eventualmente en alimentos cultivados y en animales cuya principal fuente de alimentos son los fertilizantes. O sea que afectó a casi toda la fauna. Afectó a todo, güey. O sea, el pedo fue que pues, se radió el pasto y las vaquitas fueron a comer pastito. Radiactivo. Radiactivo y dieron leche radiactiva. ¿Qué pedo? Okay. Hasta ahora todo va bien, güey. Hay un orden. No todo va bien, güey. La radiación se las arregló para contaminar todo a su paso y estaba en vía de traspasar el gran charco. O sea, si era traspesar. Ahí sí fue error mío. Okay. Tenía que haber puesto atravesar el gran charco. Ok. No fue Conasupo, sino una de sus empresas filiales, la que encontró lo que parecía ser una muestra contaminada con cesio 137, hisopo que se usa en medicina e investigación nuclear, pero que nadie quiere en su plato de comida o en su vaso de leche. No. El cesio 137 es radioactivo, emite partículas beta y radiación gamma mientras decae, lo que ocurre muy lentamente, pues se estima que tiene un periodo de vida de 30 años. O sea, esta madre es dañina, pero pues no es la más dañina de todas. O sea, se descompone en 30 años. Bueno, güey, no es poco, güey. O sea, no es poco, pero no es como el pinche uranio que dura 200, 500 años en su forma natural. Ok. Pero sí te llega a afectar, ¿no? Sí, güey, el cesio sí te llega a afectar. Verga, ajá. En la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la CONACENUSA. CONACENUSA, güey. CONACENUSA. Ok. Ajá. No me gustaría trabajar ahí, güey. Nah, qué culero. Volvieron a sonar las alertas. Apenas 3 años antes habían tenido que recorrer a pie Chihuahua y hacer una búsqueda a nivel nacional en busca de varillas infectadas con un hisopo radiactivo llamado cobalto 60. Uf. Ya sé para dónde va esto, güey. Ajá. Es posible que la explosión en el reactor de Chernobyl en abril de 1986 les pusiera sobre aviso, pero es improbable que se hubiera anticipado a esta llamada de la Conasupo. Cuando Conasupo les contactó, en realidad se trató de un mero trámite. El Instituto Nacional de Investigación Nucleares ya le había confirmado a la Conasupo que la empresa Affiliate Wild Bales les había dicho su leche en polvo era un riesgo para la salud de quienes se acercaran a ella y no recomendaban consumirla. No me escucharon, putos, ahora tendrás 2 pitos. Es que lo cagado es que la empresa de la leche, cuando se enteró de que estaba contaminada, le dijo a México, mi leche tiene radiación, no te la chingues. Y entonces los güeyes de investigación nuclear, la Conesusa, pues dijeron a pinche Conasupo, güey, no te traes la pinche leche. Y Conasupo, Simón, carnal. Pasó un año y la Conasupo, güey, no me lo vas a creer. Me salió otro pito. Ahora los indios vuelan. Cuando los hombres de traje y los científicos de bata se reunieron en Europa para catalogar los límites máximos permitibles de exposición a isótopos, decidieron que el cesio 137, esto es muy importante, güey, sería de 370 becqueres. ¿Becqueres? Becqueres es la... Becquereles, güey. Becquereles es la medida de qué tan bueno es la radiación en tu cuerpo. ¿A poco hay radiación buena? Sí, güey, pues o sea, como la luz, como los rayos X, como todo este pedo, como la gente que trabaja... Pues sí. Sí. En plantas y todo este pedo. Ya con la luz es un buen ejemplo, güey. Ajá. 370 es la dosis máxima de becqueres recomendada. Ok, 370. Medida que sirve para estimar la desintegración de un radionucleósido. O sea, todo lo que te acabo de explicar por segundo. El consenso fue el de permitir alimentos hasta 370 becqueres durante el año posterior al accidente de Chernobyl. Pero la leche en polvo enviada a la Conasupo, a la empresa filia, había alcanzado 2.700 becquereles. Chinga tu madre. No mames. Pues esa madre, neta, o sea, yo creo que con esa cifra, si la tocabas, tal vez no te morías de la chingada, pero sí debías sentir un ardor o una quemazón, güey. Como cuando le echas sal al hielo. Ándale, güey, como si tocaras un hielo o alguna pendeja así de lo irradiado que estaba, güey. A la verga. O sea, ¿sí crees que queme? Sí, güey, para esa cantidad de becquereles sí es quemable. O sea, como si dejaras mucho tiempo tu mano en un hielo. O en alguna superficie caliente. Muy caliente. Muchas horas al sol. Ándale, güey, muchas horas al sol. Poquita radiación te haría eso. Como 3000 veces más, güey. Ajá. México ni siquiera tenía claro los límites permitidos. Por un lado, no había una norma oficial que considerara estimados de radiación en alimentos.
Pero además no le fueron comunicados los resultados de la reunión de la Comunidad Económica Europea que trabajaba a marchas forzadas por entender cuánta radiación tendría que contener los alimentos. ¿Qué te van a estar avisando, güey? O sea, todo esto que te dije de los 370 nunca les avisó Europa y aparte México no sabía ni siquiera cómo medir la radiación, güey. Ni porque unos años antes ya habíamos pasado por todo el desmadre de cobalto 60. Ahora México... Y tenía una puta institución de investigación nuclear. México todavía no tenía una ley o una consigna que te dijera esta cantidad de radiación buena y esta cantidad de radiación es mala. No mames. Luego entonces México no exigió en todo en 1986. ¿Cómo? Sí, aquí me trabé bien culero. Sí. Luego entonces, México no exigió del todo, en 1986, certificados de niveles de radiación en la leche, que provenían de Irlanda. Una vez más, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear tendría que ir a contrarreloj. La primera recomendación de la CONESUSA fue la más obvia: parar todo embarque que llegaba a México, usualmente por el puerto de Veracruz, que llevaba consigo leche en polvo. No solo eso, recomendó también que toda la leche que estuviera en bodegas regresara de inmediato a aquel país. CONASUPO se negó, argumentando que criterios comerciales impedían la devolución de la leche. ¿Qué pedo con CONASUPO? ¿Qué pedo, güey? O sea, obligada a optar por la otra vía. Vamos a cáncer. Cáncer, van a hacer que los indios vuelen, CONASUPO. No queremos indios voladores, todavía no. Ahí les valió verga. Okay. Les valió bien verga, pero cabrón les valió verga. Obligada a optar por otra vía. La CONACESUSA integró un operativo de muestreo en las bodegas de CONASUPO y Liconza. Todavía entonces, sin que la Secretaría de Salud supiera de que todo esto estaba pasando. Ay, me lleva la verga. Una comunicación proveniente de Brasil lo cambió todo. La del embajador Antonio González, que notificó que Irlanda había intentado vender leche en polvo a Brasil y que el contenido habría que tomarse en cuenta debido al accidente nuclear. A medio mundo de distancia, entonces la Secretaría de Salud se dio por enterada de lo que pasaba bajo sus narices. Ahí es cuando México, Brasil, Argentina comienzan su propia investigación solo para corroborar las sospechas. La leche polvo de Irlanda, de alguna forma todavía no comprensible en su totalidad, tenía rastros de la radiación del accidente de Chernobyl. ¿Y ya había matado gente o algo así, güey? Todavía no, güey. O sea, ¿todavía no la vendían? Todavía no la vendían. Güey, no mames. Pero, o sea, si te das cuenta, todo seguía en proceso, güey. O sea, nunca tuvieron los embarcos, ni que la llevaran a procesadoras, ni la chingada. O sea, ya estaban infectadas las procesadoras. O sea, ya estaba todo infectado, güey. O sea, ya tenían las pinches bolsitas infectadas, pero pues nunca hubo este movimiento de parte del gobierno, ni de la CONASUPO, ni de la CONACESUSA. ¿Y qué hacía el presidente, güey? O sea... Va a ir a Salinas. Todo está claro. La negativa de la devolución de la leche entonces en bodegas hizo que la CONESUSA tuviera que comprar equipo especial con tal de tener un operativo para seleccionar muestras en busca de leche contaminada que pudiera estar en suelo mexicano, y sin embargo los lotes seguían llegando. Se estima que 39,000 toneladas métricas de leche proveniente de Irlanda llegaron en 1987. Más incluso que lo que México compró en 1986. No mames. México ya sabía que la leche de Irlanda estaba contaminada y el siguiente año compró lo doble. Me encantó. Es que los de la Conazuca, güey, es que el Disney está chido, güey. Chanson y el otro año no sale tan verde fosforescente, carnal. ¿Por qué la seguían comprando? ¿Era más barata o qué chingados? Por todo este pedo del Temec, del libre comercio. No era tan fácil decirle que no. Ajá, decirle no. Porque este tipo de compras, o sea, se hacen por décadas, por plazos muy largos para que sean rentables para las dos naciones. Ok. Ajá. Ok, ya. Y bla, 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 en más incluso de lo que compró México en 1986. En marzo de 1987, 3 barcos cargueros con leche llegaron al puerto de Veracruz. Y la CONACESUSA no podía más que encontrar la manera para organizar los operativos de muestreo en busca de contaminación, pero la CONESUSA no podría haber tomado muestras de los primeros cargamentos. O sea, no sirvió para nada. Ajá, no sirvió para nada en el primer año, güey. Los que arribaron entre junio de 1986 y enero de 1987. La misma comisión lo notificó a través de vías oficiales, asegurando que 11,333 toneladas métricas que se comercializaron entre estos lapsos jamás recibieron una inspección adecuada. O sea, ya a este punto ya se vendió y ya se le... Ya se jodió. Ya se jodió, o sea, ya en las tienditas ya había leche con radiación, güey. Que no mames, ok.
Aquí es donde la historia comienza... Ponerse creepy. Así, no ponerse creepy, sino ponerse borrosa, güey. Por ejemplo, Proceso asegura que en el escrito proveniente del embajador Antonio González llegó 3 meses después del accidente de Chernobyl, lo que habría puesto sobre aviso a CONASUPO o CONESUSA y hasta la Secretaría de Salud. La versión oficial, sin embargo, indica que el escrito no llegó sino hasta principios de 1987, lo que instó la colaboración entre los 3 países y eventualmente el acuerdo con la empresa exportadora Ehrlich Daily Board sobre que la leche no debía de pasar los 370 berkeles de cesio 137. La leche distribuida de junio de 1986 a enero de 1987 nunca fue comprobada. No se sabe si en efecto al menos una parte contaba con índices elevados de contaminación radioactiva, y no se puede asegurar ni su afectación ni su inocuidad. Tampoco se tiene registro de su distribución, si toda ella fue ocupada por la CONASUPO o Liconsa o enviada a las empresas fiales. Entonces, ¿qué chingado tenemos registro, güey? No hay nada, güey. O sea, este caso está súper horrible, güey. Está horriblemente mal documentado. Todos se trataron de lavar las manos. Todos dijeron, ni modo, pavimentemos y continuemos con nuestras vidas, güey. No mames, y Salinas en el poder. Y Salinas en el poder. Tampoco se tiene registro de su distribución, si toda ella fue ocupada por CONASUPO o Liconsa o enviada a las empresas filiales, quienes al parecer tampoco contaban con los instrumentos necesarios para detectar los niveles. Entonces no sabemos qué pasó con la leche, si se distribuyó, si... No sabemos nada, güey. O sea, sabemos que en algún punto de la historia hubo leche altamente tóxica e mortal en Veracruz, y de ahí adelante son versiones oficiales o versiones que cada quien sacó o versión de cada periódico amarillista. ¿Y esto sí se nombró en la prensa mexicana? Sí, güey, estuvo fuerte este pedo. No mames. A pesar de la gravedad de la imposibilidad de la detección de niveles de cesio 137 en la leche destinada por la CONASUPO, el hecho no fue relevado de momento. En vez de ello, la Secretaría de Salud, CONASUPO y CONACESUSA, el mejor nombre del mundo, güey. Suena como la tía Susan, güey. Suena a un departamento gubernamental que estudia las Susanas. Ándale, Susana, Comenzaron a tener reuniones tácticas para conseguir disminuir la toxicidad de la leche en polvo, que estaba siendo encontrada en lotes en bodegas. La idea para solucionar era diluir la leche contaminada con agua. No mames. No es cierto, güey. Es cierto. No mames. Pues, primero, es leche en polvo, güey. Necesitas agua para que esa madre funcione, güey. Segunda, pues ya está contaminada, güey. Necesitas agua para que esa madre funcione. O sea, ahí está todo mal, güey. Me hubieras dicho con Chesco. Bueno, suena más mexicano. O sea, suena que la coquita mata la radiación. Ajá, suena Si te chingan los huesos puede matar radiación. Sí, claro, ¿por qué no? Pero con agua. Con agua, güey. Y eso ya no es leche, güey. Eso es algo blanco con radiación. Es que ni siquiera llega a ser leche en polvo, güey, o sea. Ya es quién sabe qué, güey. No mames, pinches pendejos, ok. A la llegada de los 3 barcos cargados de leche en polvo proveniente de Veracruz, la CONESUSA recomendó que todo embarque de leche de procedencia europea no rebasara los 50 berkeles. No mames, no sé por qué lo seguían investigando, güey, cuando era de, no, pues ya no le pidan a esos Ajá, pendejos. es que fue ese güey. pedo, o sea, el desmadre aquí no es tanto de Europa, porque pues ellos, ¿qué iban a saber, güey? El desmadre fue de que México sí les pudo poner un alto, pero fue, no, Simón, tú dale. No mames, qué pendejada. Ajá. Bueno, entonces CONESUSA dijo que pues la leche no rebasara 50 berkeleres. Pero valió verga. Un límite mucho más restrictivo que el que pactaron los europeos. Fue entonces cuando la CONESUSA sugirió la posibilidad de disminuir los niveles de los lotes con 44 berkeles, con otros más puros. No suena tan malo, ¿sí? No suena tan mal. Lo malo, güey, es que para reducirlos, o sea, la solución comercial que dieron era poner en las etiquetas que le echaran más agua a la leche en polvo para bajar la radiación. ¿Qué? Ahora, para llegar a estos 44 berkeleres, o sea, ya era una medida súper chingona para no morirnos, es que le ponían leche buena en polvo, güey. Mezclaban la leche contaminada con leche, o sea, buena, güey, con leche en polvo bonita, mexicana. Y entonces, obviamente, al revolver tonelada con tonelada y tomas una muestra, te va a salir menos radias, te van a salir menos berkeleres porque pues no es una muestra completa, es una muestra contaminada con leche pura.
Güey, pues si tienes para poner esa puta leche pura. Y esa fue la pinche solución. La segunda solución, güey. No mames. Primero el agua y después combinarla con leche. Sí. Ok, perfecto. Okay. Hasta ahorita todo está siendo de la un pinche verga. basurero en llamas, güey. Una vez más, la historia difiere de la que narra La Jornada, que aseguró haber tenido acceso a las minutas de las reuniones y aseveró que los lotes contaminados que se pretendían diluir tenían más de 50 berkeleres. O sea, no sirvió pa' pura verga que lo mezclaran con leche pura. Por nada. Cualquiera que fuera el grado de contaminación, las discusiones para diluir la leche sí avanzaron. Se llegó a la conclusión que una prueba piloto podría realizarse en bodegas de Liconza en Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México. Eventualmente la prueba tuvo que cancelarse por temor a que toda la planta que procesaba la leche para los programas sociales quedara contaminada. Verga. La Jornada dice que fue entonces cuando comenzó un peregrinar de la Secretaría de Salud Venga, encomendemos a Dios. con Asupo y con Acesusa para encontrar una planta que tuviera una infraestructura para hacer la dilución. Meses después, la causa fue considerada como una pérdida de tiempo por la Conasupo. O sea, a huevo lo que la Conasupo no quería era deshacerse de su leche. ¿Por qué, güey? Güey, es México, o sea, estoy seguro que allí hubo corrupción o malos business que les impedían hacerse para atrás con las chambitas. Puede ser que corrupción, güey. Ajá. Fue entonces que la leche, con índices de 150 berkeleres, fue liberada. ¡Liberen la leche! ¡Nino, nino, ni! Una pinche caja de leche al pura con patitas. No mames, pues, se alza algo, ¿no? Te compras tu pinche lechita y ¡mocos! ¿Qué es esa verga? Tu lechita, güey. Gin, gin, gin. Órale, ahora son fosforescentes. Pero ya como las paletas de aliens, güey. Como los quesos que hicieron alguna vez de colores, güey. Ah, estaban vergas, güey. Los de Ándale, Kraft. güey. Ay. La distribución de la leche se hizo a sabiendas que el rebase del límite de los 50 berkeles propuestos por la Conecesusa. Pero se consideró que el indicador seguía siendo menor que los 370 berkeleres recomendados en Europa. Así fueron en total 2.436 toneladas las comercializadas en lotes, de los que no se clarificó su destino. ¿Qué? ¿Por qué, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Un registrito, güey. O sea, ¿cómo no puedes ir a tomar información del puerto de Veracruz si se supone que tienen toda una puta lista de, mira, aquí llegó este cargamento y se fue a esta hora y este día, ¿no? sí, o sea, se supone que obviamente tienen que tener el registro de para dónde se mueven los cargamentos de leche y la chingada, pero en este momento yo creo que sí, ya fue valemadrismo total, güey. O sea, ya tenían 2 años lidiando con este pedo y pues por los programas sociales que había puesto en este sexenio Salinas, no creo que podían retrasar más, entonces fue en plan, ya, la chingada. Haz lo que quieras, así. Te aplicaron haz lo que quieras, güey. Uf, Adicionalmente, hubo otras 1.797 toneladas de leche en polvo que rebasaban los 580 berkeleres. No mames. Pasaron 18 meses de recibir leche potencialmente radioactiva. Para 1988 no paraban los muestreos de la Conecesusa, los análisis científicos y los debates comerciales para devolver la leche. ¡Devuélvame mi leche! Pero nada ocurría. El secreto había sido guardado por mucho tiempo. El 21 de enero de 1988, una organización ecologista le dio la vuelta al tema y tomó desprevenido al gobierno. Ese día, la organización ecológica, el Grupo de los 100, que suena bien chingón, Suena mamalón. denunció en una conferencia de prensa la compra de leche contaminada por parte de la Conasupo y exigió la devolución inmediata a Irlanda. Esa fue la primera vez que la opinión pública se dio cuenta de que el gobierno llevaba más de un año recibiendo leche contaminada por el accidente de Y Chernobyl. que algo estaba mal, ¿no? O sea... Todo estaba mal, güey. Ok, pero pues ahí no se lo habían dicho. Ajá, hasta ahorita todos estaban qué chingona mi leche verde. No manches, guárale, hasta me hace volar por los aires. No hay Mira, información. Mira, mamá, ahora puedo trepar paredes. Mamá, a Benito le salió otro dedo. No hay información oficial sobre que esas conferencias hayan acelerado los procesos, pero debió hacerlo. No más que un mes después, el 18 de febrero, por fin la Secretaría de Salud ordenó oficialmente toda la devolución de leche que hubiera sido encontrada contaminada por encima de los 370 berkeleres a Irlanda. Pinches niños egoístas, güey. Sí, o sea, estos pendejos, ¿quién se creen? O sea, rompiendo tratos internacionales Sí, nomás güey. por un poco de cáncer, Sí, no güey. mames, O sea, ¿no, ¿qué güey? pedo, México? No O sea, mames. no.
Yo también quería poderes de Hulk. México, claro. date cuenta. Esa hora única. México recibió el importe correspondiente a la leche que volvió a Irlanda, con ayuda de los barcos Orona y Pesehat, enviados a Rotterdam, Holland y Cork en Irlanda. ¿Qué vergas? ¿Cómo te salió eso, güey? Tengo una idea. A Con ver, dilo azul- de nuevo. Es Persenham, Rotterdam, Holanda y Cork en Irlanda. Ay, cabrón. Conasupo recibió el dinero correspondiente De tu pinche dinero. pero el no haber comunicado a tiempo provocó un escándalo de mayúsculas proporciones que afectó la credibilidad del gobierno y levantó sospechas sobre la veracidad de la información oficial. Porque pues obviamente, güey, o sea, le das un puto año a tu pueblo leche de Chernobyl, ¿cómo no quieres que desconfíen de ti? Ah, bueno, de por sí Salinas no era el vato más confiable. Quieras que no, en un inicio sí, güey, porque hizo muchas cosas en México. Pero a finales de su sexenio, cuando se destaparon muchas ¿No le pendejadas. valió verga? No, cuando al final de su sexenio se destaparon muchas cosas como su caja chica, como las mamadas de acueducto, como lo de la leche, como lo de la leche Como Betty. la de leche, tío. Pues ahí ya fue cuando hizo todo este pedo del PRI, que son malos y el diablo, güey. Ah, fue desde ahí. Ajá, desde ahí fue cuando el PRI está estigmatizado. Pero eran buenos gobernantes, ¿no? No, pero al menos todo era, o sea, si no te estás dando cuenta, todo era secreto, güey. Sí. O sea, nunca nos enterábamos de esto. ¿Cierto? Quieras o no, ahorita porque hay más partidos y hay hasta cierto punto una oposición, pues sí es más fácil que en noticias veas el gobernador Juanito se robó X cosas. Se cogió a su prima. Ajá, pero antes, pues, no, güey, no había eso. Mm. La CONASUPO se decidió a investigar por 2 años. Se decidió a investigar por 2 años el tema de la leche contaminada. Tuvo integrantes por igual de los 5 partidos con presencia en el Congreso: PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Partido del Trabajo. Los diputados fueron Agustín Miguel Alonso y Alberto López del PRD, Margarita Pérez Gavilán y Alberto Paredes del PAN. Suenan inventados, güey. En plan de, señor, ¿cómo se llama? Paredes. Gavilán. Gavilán. No mames. Háblale a mi pared. ¡Ah! Jaime Talacón y Enríquez Jackson del PRI. Jackson, güey. No mames. Eso se pone cada vez mejor, güey. Juan José Cruz López y Juan Jesús Cruz y José Luis López del PT. Y Verónica Velasco y Aurora Balsán del Partido Verde. Balsán. Balsán. No mames. Ajá. Para el reporte le fue pedida información a la CONESUSA, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría General de Justicia, Hacienda, O sea, a le llegaron así Cedesol. con un papel de... Dame puta No, información. ya a estas alturas, güey, cuando pues ya se declinaron, cuando ya enviaron de regreso la leche radioactiva, o sea, se juntaron los Avengers de la política mexicana para pues castigar a los culpables, güey. No mames. Es por eso que pues para crear el reporte, para crear toparon la con una carpeta... pared. No, güey, o sea, para crear toda la carpeta, para crear la investigación, se juntó la CONESUSA, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Procuraduría General de Justicia, Hacienda, Cedesol, la Comisión Bancaria de Valores, la No Tesorería mames. de México, el Gobierno del Puerto de Veracruz, entre otros, y se solicitó apoyo del IPM, UNAM, Profepa y Gobernación. El banco, Banamex. O sea, Sí, Soriana, Soriana. la Semana Extraña, o sea, todos se juntaron para darle la madre quien aprobó la pendejada de traer leche contaminada. Ok. La conclusión del reporte llegó en 1999, Muy tarde, ¿no? en forma de 5 tomos de 17,000 páginas, con informes parciales de varias líneas de investigación. Entre los resultados está que la CONASUPO sí fue responsable de importar leche contaminada, y que lo hizo con conocimiento de causa. Además, se concluyó que la CONASUSA intentó de inmediato regresar toda leche contaminada, pero que los criterios comerciales establecidos por la CONASUPO en el TECAN impidieron la devolución inmediata. Y, cito, CONASUPO ¿Quién negligencia. eres, Badía? Obviamente, güey, o sea, tenemos que, o sea, si vamos a copiar a los grandes, tenemos que hacerlo bien. Ah, eso sí. ¿Qué no ves? Por eso me estoy dejando el pelo largo. Yo voy a hacer remates pendejos. Va. Ah, no es cierto. pero- Y cito, CONASUPO negligentemente importó leche contaminada con cesio radioactivo procedente de Irlanda en 1986. La Comisión Nacional ¿Qué? de... 1900. 1986. Ok, La Comisión Nacional... Entendí. 1980. 1986. Ok. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardia no pudo muestrear
12.920 toneladas métricas, un total de 28.378 toneladas Ay, métricas cabrón. de leche en polvo procedente de Irlanda durante 1986. Esos son muchos elefantes, ¿no? Esos son demasiados King Cats, Ah, la verga. porque ya habían sido comercializadas entre los meses de septiembre de 1986 y enero de 1987. De esas toneladas no se pudieron establecer niveles de radiación contenidos. ¿Y qué verga le pasó a la gente, güey? Que la consumió. Reporte de investigación del CONASUPO. Nadie fue detenido. ¿Qué? Después de realizar una de las mayores investigaciones, y esto no es mame, güey, una de las mayores investigaciones de la historia de México, Donde parecía que hicieran su trabajo. donde pareció que hicieron su trabajo, donde se juntaron donde fue el endgame del el gobierno mexicano, porque por algún pinche motivo hasta la tesorería se metió ahí. Como tu tía, ¿no, güey? Después de realizar Con un por proyecto más familiar, güey, con tu después de jefa. realizar por más de 10 años un informe de 17,000 páginas para darle en la madre a cualquier responsable, no hubo ningún detenido. Igual, güey, como cuando tu jefa te da un chanclazo. Cuando tu güey. jefa te da un chanclazo, como hay pleitos familiares, Y güey. la tía está ahí, güey, y le dice, no le pega al chamaco, jo. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué? Va a haber una segunda parte, Ah, vale madres. donde se pone lo chido. O sea, ahorita me diste una introducción. Ahorita te di una intro, no medio aburrido, sí. Nah, no es cierto, güey. Sí, me redísimo, muchos datos, Muchos muy datos, informativa. demasiados datos. Información que cura. Ok. Pero que viene la segunda parte. La segunda parte vamos a hablar de las consecuencias que hubo. No mames. Porque, spoiler, casi murió todo un batallón del ejército mexicano y se cree que hubo un aumento del 3,000% en casos de cáncer en niños y mujeres embarazadas. No te pases de... Qué culero, ¿no? Ay, voy a alimentar a mi hijo con unos huesos fuertes. Ah, se murió, e igual tú. Pero qué huesos tan fuertes tú. Pero de eso hablaremos en la segunda parte de Leche Radioactiva. Uf. ¿Qué te pareció este pequeño episodio? Muy informativo. Muy informativo. Demasiado. Tenemos que ponernos al tanto. El pedo es que, o sea, yo también traté de hacerlo lo más resumido que pude. No, pues te echaste toda una biblioteca, güey. Ve 5 paginitas, pero el pedo sí es ese, güey, que prácticamente sí lo armé mi puta versión. Ujú. Porque por tal que te metes, cada uno tiene su versión. Y eso lo vamos a ver más en el siguiente episodio. Ok. Como ya ahí hay sí reportajes de periodistas, pues sí, muchos son súper alarmistas, otros no. El gobierno está en plan de, it's fine. Con López Dóriga. Con López Dóriga. ¿Sí Entonces, estaba Jacobo Jalzowski? Sabludowski, sí, güey, es de esta época más o menos. Pero sí informó esto, no. No, güey, pues no. O sea, Pinches culeros. de hecho, no fue tocado por nadie hasta que se liberó la carpeta, güey. O sea, Hasta que los Avengers dijeron, miren, es público, pum. Ajá, güey, hasta ahí fue donde lo tocaron, porque ni cuando el grupo de los 100, que hizo las conferencias, tampoco lo hablaron los noticieros. ¿Esos son hackers mexicanos o qué chingado? Grupo de activistas, güey. Ah, Como un tipo PETA, ay, pero de México, que creo que todavía siguen. que ama a la gente, ¿no? Técnicamente estos son los héroes, güey. A huevo. Tanto México. estos pendejos como ¿cómo se llama el pendejo? Antonio González. Pues gracias a ellos se supo todo este pedo. Esos son héroes sin capa, güey. A huevo. Al Chile sí, güey, gente que neta sí se preocupa por México. Esto fue todo por este bonito episodio de Mech Story. Así es, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como Lalo King Cat. A mí como Morten Vital en Instagram también. Y Y por favor chequen nuestro canal hermano, que es La Semana Extraña. No es cierto. No. Bueno, también. También, o sea, chequen La Semana sí, Extraña. sí, ¿por qué no, Y güey? chequen a la Frickson. La cagó. Pero sí, chequen, vamos a subir contenidos. No, estamos subiendo también cositas en colaboración, así que cámara banda, se la lavan. Adiós.